nos reencontramos aquí en una nueva entrevista en CNN Chile. Seguro a más de alguno les pasa lo siguiente. Llega la primavera, con eso para muchas y muchos es una buena noticia con las alzas de las temperaturas, pero también la llegada de las alergias, rinitis, congestión nasal y cuántos otros síntomas también, ¿cierto?, pueden acompañar a esta temporada. Vamos a conversar sobre este tema y para eso vamos a establecer contacto y saludamos al doctor Andrés Glasinovich, él es médico familiar de la Clínica de la Universidad de los Andes. Doctor, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Hola Macarena, muchas gracias por la invitación y poder tener la oportunidad de hablar de este tema que es tan importante, en especial en esta época más primaveral. Y tan incómodo para muchas personas que vivimos, ¿cierto?, y sufrimos esta alergia estacional. ¿Cómo podemos distinguir entre una alergia y el resfrío común? Bueno, los síntomas del resfrío habitualmente es un cuadro en que hay dolor de garganta, el paciente se siente mal, puede haber algo de secreción nasal, ya es el típico cuadro resfrío o gripal que hablamos. Sin embargo, la rinitis alérgica es distinto. Uno diría que lo que predomina principalmente con la rinitis alérgica es más bien síntomas de congestión nasal, que es lo que hablamos también, o nariz tapada en idioma más simple. Pueden haber estornudos y sensación de picazón, además de la secreción nasal. ¿Cuáles son las causas principales? ¿Por qué en la primavera nos enfrentamos, ¿cierto?, a esta proliferación de alergias? Bueno, la rinitis alérgica puede ocurrir durante todo el año, ¿ya? Los principales alergenos que conocemos son básicamente los hongos, ya estamos hablando también de las plantas, en especial el polen, por eso se dice que es más común en primavera. También podemos ver como uno de los principales alergenos las caspas de los animales, sobre todo perros y gatos, que son los animales domésticos. Y por último, muy importante, y es lo que también me pasa a mí, en el polvo existen ciertos ácaros, que son ciertos tipos como insectos similares a arañitas, que eso generan alergia en muchas personas. Ya, yo sé que ya estamos en primavera, por lo tanto, habernos preparado con anterioridad ya llega a ser tarde. Pero a esta altura, si yo desato alguna alergia, ¿hay tratamientos posibles para aminorar estos molestos síntomas? Sí, y en general, en la gran mayoría de la población, los tratamientos son bastante efectivos. Se dice que desde el punto de vista farmacológico, cuando los síntomas son más bien leves y predomina un poquito la coriza, ya que esta agüita que cae por la nariz y uno que otro estornudo, uno puede ocupar estos llamados antihistamínicos orales, que son los típicos que encontramos en cualquier farmacia, por ejemplo, loratadina, desloratadina, levocetiricina, etcétera. Esos son los típicos. Y muy importante que hay personas que cuando estos síntomas son de una intensidad moderada o severa y están afectando nuestra calidad de vida, como nuestro funcionamiento laboral, familiar o el sueño, el tratamiento de elección ahí sí quiero que sepan que son los llamados corticoides nasales, que se ocupan habitualmente en un formato de spray en la nariz. Claro, y todo eso, evidentemente nosotros vamos a cumplir con esto, que sea siempre bajo la supervisión médica, porque así corresponde. Pero, doctor, ¿qué hace, por ejemplo, que una persona pueda ser más propensa que otra a tener alergia? ¿Hay ciertas condiciones de base que pudieran, por ejemplo, ayudarme a aliviar estos síntomas? Bueno, de los factores de riesgo finalmente decimos que hay personas que son más propensas por antecedentes familiares. Y también el ambiente tiene que decir mucho al respecto. Ya yo conozco pacientes que me dicen, oye, yo vivía en tal lugar y andaba impecable por la vida, me cambié a un lugar de Santiago, o fui, por ejemplo, a una plaza acá, entonces, todo por todo. Entonces, acá la clave es qué tanto si hay una predisposición personal a sobre reaccionar a estos alergenos. Ahí está el tema. Y quiero que sepan que cuando el tratamiento habitual conservador no han dado buenos resultados y los síntomas son significativos y la persona no sabe bien a qué es alérgica, existe un test llamado el PRIC test, que es un test cutáneo en el cual ese test permite identificar los principales alergenos que habitualmente nos provocan esta rinitis alérgica, con el fin de hacer lo posible para evitar estos alergenos para que no nos provoquen los síntomas.
Ya, eso es una muy buena indicación también, ¿cierto? Poder consultar al médico y en este caso, si es que es recomendado este examen, saber a qué me tengo que exponer menos, porque para muchas personas alérgicas estos síntomas pueden incluso llegar a ser invalidantes. ¿Qué pasa, cierto? Si es que yo tengo perseverantemente alergia, rinitis, congestión nasal, ¿existe la posibilidad de que esto empeore o que se me desarrolle alguna otra patología? Hay veces en que los síntomas de una rinitis alérgica, por ejemplo, pueden ser tan intensos que incluso pueden hacer más proclive a que, por ejemplo, uno desarrolle sinusitis, ya que es como ya la inflamación de los senos paranasales, acá a nivel de la cara. Y también yo diría que, muy importante, hay personas que esto puede exacerbar o empeorar como tipos de apnea en la noche porque la persona no puede respirar por lo congestionada que está la nariz. Así que efectivamente la rinitis alérgica no tratada puede llegar a ser muy discapacitante. Así que aquellas personas que tienen síntomas, quiero decirle que el manejo estándar, el básico, puede ser perfectamente bien manejada por un médico general. ¿Ya? Y ya cuando estos casos son de una intensidad muy severa o refractario, un manejo inicial, ahí sí requiere la mirada de un especialista en el área, que son principalmente los otorrinolaringólogos y los inmunólogos. Bueno, eso también es muy clave porque uno se pregunta, bueno, ¿a qué tipo de médico puedo acudir cuando tengo, cierto, la persistencia de de esta molestia? Doctor, estaba revisando un poco la información que ustedes también han compartido, dicen ventilar espacios cerrados. ¿Hay otras medidas que yo pueda tomar domésticas que me ayuden a reducir los niveles de alergia? Estoy pensando, no sé, por ejemplo, estos purificadores de aire, ¿son útiles? Sí, en cuanto a las medidas ambientales, la verdad aún no contamos con estudios de alta calidad metodológica que nos muestren mayor efectividad, ¿ok? Porque igual es difícil evaluar, saber realmente si esto sirve. Entonces, en la práctica que hacemos, el sentido común nos dice hacer lo posible por tratar de evitar lo que nos hace mal. Si es que no tenemos claridad, existe la opción de estos llamados prick test que nos podrían ayudar a identificar alergeno, y ya tenemos estas alternativas farmacológicas que acabo de explicar hace un ratito. Ya, claro, y eso alivia sin duda los síntomas. Nos quedan pocos minutos, doctor. Solo quiero preguntarle sus recomendaciones a aquellas personas que están pasando por estos momentos ingratos. No sé, me imagino que a muchos pasa que dicen, bueno, es un resfrío, se me va a pasar. Y uno finalmente vive en el día a día con esta molestia sin saber que pueden haber posibles formas de minimizar esta incomodidad. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Bueno, mis recomendaciones primero es que sepan identificar generalmente un resfrío común, ya que son causados por virus. Estos síntomas, sobre todo nasales, pueden durar en promedio una semana o menos. Otra cosa es que son las gripes. Los cuadros gripales invernales pueden quedar con síntomas nasales y la tos, y esta tos incluso puede durar 2 a 3 semanas. Y hasta personas incluso, estamos hablando de hasta un mes. Y otra cosa son los síntomas de rinitis alérgica, que ya lo vimos hace un tiempo, que pueden ocurrir todo el año, y a veces incluso esta rinitis alérgica ante un cuadro viral, incluso digamos que está media dormida, incluso puede despertar. Entonces por eso es importante llegar a un buen diagnóstico con su médico, recordar que la gran mayoría de estos cuadros, incluso un médico general, en los centros de salud familiar, etcétera, pueden llegar a un buen diagnóstico, y ya con eso un buen tratamiento y los pasos a seguir y cómo actuar ante distintas situaciones que uno pueda tener. Bien, nos quedamos con esas recomendaciones para pasar una primavera feliz para todas aquellas personas que sufren alergia. Gracias, doctor, por el contacto con CNN Chile. Muchas gracias, Macarena, y saludos a todos ahí en CNN. Bien, pues, y la invitación es que sigan junto a nuestra compañía. Nosotros nos volveremos a encontrar. Será hasta pronto.